Central. Comenzamos. Vamos a comenzar con las informaciones. Vamos a escuchar a continuación las palabras de la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, quien se refirió a este diálogo, a este encuentro con los choferes que se llevó a cabo en este segundo día de este paro de transporte convocado por el sector del transporte público. Esto decía la alcaldesa Eva Copa. Escuchamos. Se ha llegado a un consenso porque, miren, los distritos 14, 7, 8, 12, 9, 10 y 11 son los que pagan más de un boliviano. Se paga hasta 6 y 5 bolivianos. Y este pasaje único solo se va a pagar unos 50 de parada a parada. Los choferes también han cedido en cuanto a poder tener un pasaje diferenciado para los que son escolares, adulto mayor y las personas con capacidades diferentes. De igual manera, se va a hacer una sanción económica. Primero, y en una primera etapa se cobrará la primera sanción 50 bolivianos, la segunda 100 bolivianos, la tercera es quitarles la licencia de funcionamiento y la tercera es poder sancionar el tema de las paradas. ¿Desde cuándo empieza a correr todo esto? Ya mañana nosotros empezamos a movilizar el tema de la logística. En unos momentos más nos vamos a reunir todo el gabinete con las autoridades sindicales y ya paulatinamente esto se tendrá que ejecutar. ¿Todos los distritos han estado de acuerdo en ese caso? ¿O hay no han estado de acuerdo con el pasaje de 2 bolivianos, es por eso que hemos encontrado un punto medio y además de que los sectores más alejados, los distritos más alejados del Alto, pues pagaban mucho más de un boliviano, se pagaba de 4 a 5 bolivianos. Este pasaje único va a reducir los costos porque es de parada a parada. Para eso también vamos a usar logística, señaléctica en los diferentes sindicatos a los cuales se han comprometido la familia. ¿Cómo controlar esto, alcaldesa, por favor? ¿Cómo controlar esto para que no se evite una vez más de que haya dramaje? Desde la Secretaría de Movilidad Urbana se van a hacer cambiar los letreros para poder señalar de qué parada es. Cada trufi tiene que poner esto en sus letreros. De igual manera se tiene que poner con un sticker públicamente se tiene que poner el precio y de dónde a dónde tiene que ir el transportista. Un acuerdo entonces señalaba la alcaldesa, un pasaje único de un boliviano con 50 centavos. Nos trasladamos junto a nuestro compañero de trabajo, Cristian Rojas, pues queremos conocer también qué es lo que dicen los choferes respecto a este acuerdo que mencionaba la alcaldesa. Cristian, buenas noches, adelante. Ya no vamos a hablar más, estamos... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, exactamente. Y es que ahora los choferes también, ¿cuál es la posición de ellos? Han participado de esta reunión, un acuerdo importante que se ha dado a conocer tras más o menos 6 horas de diálogo acá en el Hachauta y estamos con la dirigencia, don Reinaldo Luna. Don Reinaldo, acuerdos satisfactorios, entiendo así, para la ciudad del Alto, porque se habla no solamente de una tarifa única, sino también de otras tarifas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos de la prensa. Es cierto, hemos tenido una reunión ardua con nuestra primera autoridad, con los secretarios generales del transporte y las diferentes organizaciones sociales que han participado de esta reunión y de este acuerdo. Don Reinaldo, ¿cómo se va a hacer cumplir? La población se pregunta, ¿cómo van a cumplir los choferes ahora este acuerdo? Tenemos que cumplir, hay una firma con nuestra autoridad, vamos a bajar a las bases, decir este es el acuerdo, desde mañana se implementa la tarifa de 1.50, pero sin embargo estamos coordinando con nuestra Secretaría de Movilidad Urbana, con nuestras centrales de la Federación Andina para concientizar a nuestros compañeros de base, ¿no? Para eso hay una sanción de nuestra autoridad, el acta de entendimiento que hemos hecho. ¿Qué va a pasar con el conductor o chofer que haya tramaje? O sea, es decir, que cobre unos 50 y quiera otra vez cobrar unos 50 y como se ha dado últimamente. ¿Qué va a pasar? A ver, en manos de la prensa, yo quisiera, ya les he aclarado, les ha dicho nuestra primera autoridad, se va a trabajar de parada a parada. Me dejo entender de que va a haber una sanción. La primera sanción es de 50 bolivianos, la segunda es de 100 bolivianos y la tercera es suspensión de su tarjeta de operación. Le agradezco muchísimo, don Reinaldo. Muchísimas gracias. Bueno, la información que podemos darles a conocer a esta hora de la noche, ustedes han escuchado muy bien. Ya hay un acuerdo, mañana se aplica la tarifa única y chofer que no cumpla, conductor que no cumpla con lo acordado hoy en esta reunión que dura aproximadamente sobre, será sancionado. Lo ha dicho el dirigente de los choferes, Reinaldo Luna. Con ustedes, compañeros en estudios.
Muchas gracias, Cristian Rojas, por el reporte. Escuchábamos entonces, por un lado, tanto a la alcaldesa de la Ciudad del Alto como también escuchábamos a los choferes. El pasaje único de un boliviano con 50 centavos correrá desde el día de mañana. Se levantan entonces los bloqueos. Habrá que escuchar también qué es lo que dice la población al respecto. Gracias, Cristian Rojas. Bien, y vamos a tener este contacto con nuestro compañero José Cortés. Bueno, luego de este acuerdo se levantan las medidas en la Ciudad del Alto, este bloqueo que comenzó muy temprano la jornada de este martes, cumpliendo su anuncio, ¿no?, de un paro de 48 horas. José Cortés, vamos a contigo, por favor, cuéntanos los detalles a esta hora cuando son las 7 de la noche con 5 minutos. ¿Cómo está la Ciudad de El Alto? Cuéntanos los detalles, se levantan estos bloqueos. José, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos encontramos en este momento en los límites entre la ciudad de La Paz y El Alto. De esta manera ya se han suspendido este punto de bloqueo que ha permanecido durante esta jornada, uno de los que ha sido contundente desde el inicio del paro de 48 horas, y durante los últimos minutos han decidido suspender tras la determinación y el acuerdo que han llegado entre las autoridades del municipio, al igual que este sector que durante 48 horas ha tomado esta medida de presión. Nos encontramos prácticamente en la parada de la Che, en la zona de Ciudad Satélite. Vamos a hablar con el señor. Señor, buenas noches, coméntenos, ¿qué opina? Ya han llegado a un acuerdo, se habla de un precio de 1.50 el pasaje en la Ciudad del Alto y para universitarios un boliviano. ¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo? Mientras no haya trameajes, todo va a estar bien. Sin trameajes está de acuerdo con este precio. Claro, porque con trameajes ya es mucho. O sea que... Pero igual la cosa es que haya transporte porque la gente se perjudica. Muchas gracias, muy buenas noches aquí. Este es un poco el panorama que se tiene cuando usted puede ver de que ya completamente esta avenida, la Mariscal Santa Cruz, está completamente expedita. Vamos a hablar acá con el señor, si me permite. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Ya se ha llegado a un acuerdo las autoridades de la alcaldía con el transporte. Se habla de un precio de 1.50, un pasaje en la urbe alteña y un boliviano para estudiantes. ¿Qué opina de esto? No está mal porque los choferes no cumplen con los tratos que se hace, por ejemplo, el trameaje. Tampoco hay autoridades que controlen, no hay autoridades. Ejemplo, la policía no hace nada, ni se los ve. Entonces, ¿cómo van a ser controlados? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Ahí ese es el panorama que tenemos a esta hora de la jornada, después de un paro de 48 horas y un acuerdo que han llegado en los últimos minutos. De esta manera, y el tráfico vehicular retorna a la retorna a la Ciudad del Alto. Reiteramos una vez más, el acuerdo es de 1.50 el pasaje y de un boliviano para universitarios. Perfecto, muy bien, gracias José Cortés. El panorama de la Ciudad del Alto, finalizando la jornada, el segundo día de este bloqueo convocado por el sector de transporte público. Ya un acuerdo, un boliviano con 50 centavos, tarifa única en El Alto. Más adelante continuamos con este tema, pero algo que también preocupa a la población y que sin lugar a dudas es un tema importante es la contaminación de distintas personas por la explotación de los minerales. Al respecto, las Fuerzas Armadas informaron esta jornada que llegarán hasta el Madidi, esto para evitar la minería ilegal. El Madidi es una de las regiones más apreciadas por el territorio nacional, por su diversa fauna y flora, algo que en los últimos meses fue afectada por la minería ilegal y algo que denunciaron los mismos comunarios y expertos en la materia. Preocupante saber de que al interior del Parque Nacional Madidi están ya instalados un número importante, diríamos, de actores mineros, sobre todo cooperativistas. Se habla de una cifra de al menos 30 operaciones que estarían ya penetrando en esta área protegida, el Parque Nacional Madidi. En las últimas horas se conoció este documento, donde se instruye a las Fuerzas Armadas a llegar hasta esta región para proteger de la contaminación aurífera de manera ilegal en el Madidi. ¿Cuáles serán las acciones que el Ejército Nacional asuma para combatir un mal que no solo está afectando al río, sino también a las comunidades que viven en el sector?
Bueno, y este es un tema que ha llamado la atención en las últimas horas, luego de que el Comando General del Ejército ya tomó la decisión de instruir para que efectivos militares se desplieguen hasta el Parque Nacional Madidi, en el norte del Departamento de La Paz. Es precisamente el tema que vamos a hablar a continuación y vamos a conocer detalles. Está con nosotros Antonio Cajías Cueto, quien es el promotor para que se tome esta decisión a través del Ministerio de Defensa, una intervención en el Madidi de las Fuerzas Armadas. Antonio, buenas noches, gracias por este contacto. Luis Salcedo te saluda para F10. Cuéntanos los detalles, por favor, de esta denuncia, y claro, que terminó en la instrucción del Ministerio de Defensa, principalmente en el Parque Nacional Madidi. Cuéntanos los detalles. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el día de ayer nos hemos enterado a través de una nota que fue fechada el 28 de julio, algo que nosotros estábamos esperando ya desde hace algunos meses. Es justamente el cumplimiento de parte de las Fuerzas Armadas en la instrucción que ha emitido el juez agroambiental en las resoluciones 052 y 058, en la que instruye a las Fuerzas Armadas dirigirse a la parte de lo que es el Parque Madidi para poder coadyuvar en el control del cuerpo de protección, los guardaparques del área protegida, y evitar el ingreso de ajenos a esta área, es decir, actividad minera, extractiva, cooperativas que han estado ingresando desde hace bastante tiempo. Entonces, creemos que es una señal positiva. Como dice la nota, es hasta el 30 de agosto la presencia de los militares. Estamos esperando que haya una resolución también del tribunal para que haya medidas cautelares de forma indefinida, es decir, que no hayan fechas límites, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser también muy importante, ya que el Madidi es el área protegida más megadiversa del planeta. Por tanto, es importante que no exista actividad minera, y bueno, estamos también a la espera justamente de esta resolución. Ahora, Antonio, ¿cómo está, por ejemplo, esta actividad minera en el Madidi? Cuando hace días atrás se denunciaba contaminación en el río Tuichi, tengo entendido. Cuéntanos un poquito para que la gente pueda entender cómo está esta actividad minera, principalmente en este río, que claro, ha hecho que se tome medidas como esta, ¿no? De que los militares se desplieguen hasta el Parque Nacional Madidi. Exactamente, a principios del mes de julio, el CEPILAP, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, han emitido un informe técnico en el cual han determinado que el 4.95 partes por millón ppm supera el nivel de contaminación o límite de mercurio que deberían tener las personas, en este caso los pueblos indígenas. 6 pueblos indígenas que han sido justamente evaluadas, diagnosticadas a través de laboratorios de la Universidad Mayor de San Andrés. Esto significa que la actividad minera, a través de la implementación de cooperativas de forma legal e ilegal, están utilizando de forma indiscriminada el mercurio. Hemos visto que en el río Madre de Dios se ha hecho un operativo en el cual se ha detenido a 57 personas. Estamos expectantes de que este tipo de operativos también se realicen sobre el río Tuichi, toda vez que existen más de 300 cooperativas que están trabajando con tecnología colombiana y china y utilizando mercurio. Es importante la presencia del ejército, es importante la presencia del Estado para poder controlar esta actividad ilícita, pero también nociva. Ahora, Antonio, ¿desde cuándo va a comenzar ya esta vigilancia de las Fuerzas Armadas en el Madidi? ¿Y por qué hasta el 30? ¿Qué va a pasar después? Es decir, en el mes de septiembre, ¿va a continuar esta actividad minera? ¿Por qué hasta el 30? ¿Se puede extender este trabajo de las Fuerzas Armadas en el Parque Nacional Madidi? Sí, la nota justamente de las Fuerzas Armadas indica la movilización inmediata del ejército hacia el área protegida para realizar el control. Estamos expectantes de que pueda ser en estos próximos días justamente esta movilización del ejército, y va a ser muy importante tener también la palabra de ellos para que puedan justamente confirmar la cantidad de efectivos, la parte logística y todo lo que es la coordinación con el CERNAP.
y también con la JAM para efectivizar la resolución 058 y 052. Evidentemente, la resolución 052 que indica inmovilizar la parte de lo que es el río Tuichi del Madidi es hasta el 20 de agosto. Sin embargo, los militares en esta nota han indicado que van a estar hasta el 30 de agosto. Eso nos parece muy bueno, toda vez de que van a estar 15 días más, ¿no es cierto? Pero como ya había mencionado, estamos expectantes de que se pueda inmovilizar de forma definitiva el Parque Madidi, el área más megadiversa del planeta, y de esta forma evitar cualquier tipo de actividad minera. Muy bien, ahora para que quede bien claro y que la población lo pueda entender muy bien, Antonio, ¿el trabajo de las Fuerzas Armadas será una vigilia o van a intervenir empresas que estén realizando actividad minera en el río Tuichi? Sí, eso es importante poder justamente aclarar a la población. El trabajo de las Fuerzas Armadas es de control, es decir, van a coadyuvar y evitar el ingreso de actividad minera, cooperativas, empresas que estén intentando ingresar, como ha sucedido el 30 de marzo y como está sucediendo ahora, ¿no? Lo otro es el operativo, que es justamente lo que hizo en el Madre de Dios, que es una cosa distinta, ¿no? Eso ya tiene que emanar, digamos, de un trabajo de inteligencia, me imagino, que esperemos que también se replique en el río Tuichi de la misma manera, ¿no? Este trabajo de las Fuerzas Armadas es de control y de coadyuvar el trabajo de justamente evitar el ingreso de minería con el CERNAP. Perfecto. Antonio Cajías Cueto, promotor, muchísimas gracias por este contacto. Queda claro el panorama. Estaremos muy expectantes de lo que pueda suceder los próximos días a propósito de esta resolución. Los militares van a realizar un trabajo en el Parque Nacional Madidi para evitar principalmente la actividad minera y también la contaminación. Gracias. Antonio Cueto estaba con nosotros. Tenemos más información en F10. Vamos con Cindy. Gracias, Luis, y cambiamos el rumbo de las informaciones. 4 integrantes de una familia fallecieron en un accidente que se registró en la carretera Padcoyo, esto en el departamento de Potosí. Un menor de tan solo 6 años sobrevivió a este hecho. Según el reporte policial, el hecho habría sucedido el pasado domingo, cuando la familia de 5 integrantes realizaba un viaje, el cual sufrió un accidente en la carretera Patcaya en Potosí, donde el vehículo se embarrancó por el sector, dejando el lamentable saldo de 4 personas fallecidas, quienes serían el padre, la madre y 2 de los 3 hijos. Este último, un menor de 6 años, sobrevivió al hecho, pero se encuentra herido de gravedad. Registrado un hecho de tránsito, un embarrancamiento de aproximadamente 40 metros, en el cual han resultado fallecidas 4 personas y una persona herida. Conforme a las averiguaciones, esto habría sucedido aproximadamente entre las 2 y 2:30 de la tarde. Entendemos que el vehículo, una vagoneta que venía de Camargo y pasaba por nuestra ciudad hacia Sucre, en una de las curvas en la comunidad Mojón habría perdido el control del vehículo el conductor, lo que ha llevado que el vehículo se embarranque 40 metros aproximadamente. Como consecuencia de este hecho, el conductor más su esposa y una jovencita de 17 años y un joven de 16, hermanos ellos, hijos de la pareja, pierden la vida. De este hecho también queda herido un menor de 6 años que ha sido trasladado a un centro médico de nuestra ciudad. Actualmente está en observación. Los detalles del hecho aún están en investigación para determinar alguna cuestión más a través del personal de tránsito. Vamos a cambiar de información. Un comunicado por parte de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización afirma que a partir de la fecha el único mercado legal para vender la hoja de coca sería el mercado de coca en la zona de Villa Fátima, en la calle Arapata. F10, ante este comunicado, intentó tener algún contacto con el director de DICOIN o con el viceministro de Coca. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta. En horas de la tarde se dio a conocer un comunicado por parte de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, donde señala que el único mercado autorizado para vender esta hoja sería el mercado de Villa Fátima. Esto es lo que dice parte del comunicado.
dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 906, Ley General de la Hoja de Coca, y artículo 23 del Decreto Supremo 3318, Reglamento de la Ley General de la Hoja de Coca, se comunica a los productores al detalle y comerciantes detallistas de la hoja de coca que a partir de la fecha, los sellos de salida en la hoja de ruta se los realizará únicamente en el mercado de la coca autorizado, ubicado en la calle Arapata, debiendo tomar las respectivas previsiones. La Paz, 15 de agosto del 2023. Atentamente, la dirección. F10 Noticias intentó comunicarse con el viceministro de la hoja de coca, Jesús Chipana, pero no obtuvo respuesta. A la par, con el director del Discoin, pero tampoco tuvimos una respuesta clara por parte de los administrativos del viceministerio de la hoja de coca. En horas de la tarde, un contingente de la policía inició con el resguardo del mercado paralelo de la hoja de coca en inmediaciones de la calle 1 de Villa El Carmen, tras darse a conocer el comunicado que señalaba que el mercado de Vía Fátima será el único autorizado para la venta de la hoja milenaria. Tras conocerse este comunicado por parte de Bitcoin, ADEPCOCA asegura que esperan el cierre definitivo del mercado paralelo de la coca. La dirigencia de ADEPCOCA espera el cierre absoluto del mercado paralelo y convoca a los afines a Arnold Alanes de tornar a esas instalaciones para vender el producto. Mientras tanto, cocaleros del mercado de Villa El Carmen cumplirán este miércoles un ampliado en el que definirían medidas de presión ante el impedimento de poder ingresar más coca al galpón. De que simplemente funcione el mercado legal, que es este donde estamos, más allá no tiene que haber otro mercado. Mercados ilegales o puestos clandestinos no tiene que haber, porque la normativa no lo permite. Nosotros esperamos el informe correspondiente de las autoridades que hagan cumplir, y esperamos primeramente el informe de la autoridad correspondiente más que todo. De acuerdo a eso nosotros vamos a brindar cualquier informe, pero sabemos muy bien de que ya lo están realizando el cierre de ese puesto clandestino. Un contingente policial se apostó en el lugar tras conocerse un comunicado de Bitcoin que fija que para la venta de la hoja de coca solo se hará con el sello del mercado legal de la coca, ADEPCOCA. Ante ello, cocaleros sacan sus taques de esas instalaciones. Y vamos a hacer énfasis en lo que sucedió hoy en la calle, en la zona de Villa El Carmen, en el mercado paralelo de ADEPCOCA. Hubo un contingente policial que evitó el ingreso de comercializadores de coca hasta este recinto. Sucedió en horas de la tarde. Una reunión de emergencia. Así se encontraba la tarde de este martes el mercado paralelo de ADEPCOCA en la zona de Villa El Carmen. La dirigencia aún esperaba una notificación de las autoridades sobre un posible cierre del lugar, notificación que en horas de la tarde era desconocido. Tampoco ha venido la fiscalía, tampoco hemos tenido una nota o un precinto para decir por lo menos tengan que desocupar, ¿no? Sin embargo, minutos después, varios comercializadores de coca intentaron ingresar a esta institución y este fue el panorama. ¿Qué le han dicho? ¿Que puede meter a vender ahí adentro? No, prohibido llegar aquí, me dice. ¿Y ahora qué va a hacer? A la de Puca no se voy a llegar, de los Yungas estoy llegando. ¿Usted vendía aquí adentro? No vendo, yo aquí de los Yungas estoy llegando, aquí quiero llegar, después salgo de aquí a este interior. ¿Y qué le han dicho? ¿Que no va a ingresar? Sí. No. Deja ahí. Ya ve aquí. Vaya allá. Déjenlo, señor. Este es panorama en inmediaciones del mercado paralelo de ADEPCOCA en la zona de Villa El Carmen. Un contingente policial está en la puerta principal, impide el ingreso de productores de coca hacia este recinto. La señora, Cambiamos. Esta jornada, un conscripto denunció irregularidades dentro de un cuartel. Por ejemplo, cobros irregulares, además que se quedarían sin franco durante varias semanas. Esto en el marco del Día de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas del Estado juran por los próceres de la liberación, por la sagrada memoria de nuestros héroes, servir al pueblo. El
calendario marca 7 de agosto, una jornada en la que las Fuerzas Armadas conmemoran un aniversario de su fundación. Este año, 198 años de historia de una de las instituciones con más trayectoria en el país. Instalaciones presidenciales. La historia del Regimiento Primero de Infantería Colorado. Tarija fue el escenario, lugar donde propios y extraños se concentraron para ver desfilar a las gloriosas Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero un ciudadano que fue a expectar esta maravillosa muestra se encontró con un papel que en las primeras líneas llama mucho la atención. Buen día a quien nos pueda ayudar, a nosotros, los soldados de Tarija. Todos nosotros vinimos a servir a nuestra patria, pero también tener un descanso los fines de semana. No es justo que no nos dejen salir ni descansar de todo el estrés acumulado en la semana. Son las primeras palabras que se puede leer en un documento que estaba en el suelo y que aparentemente fue escrita por un conscripto. En las siguientes líneas incluso denuncian de que les estarían quitando plata. Además, ellos pagarían un alquiler para poder descansar los fines de semana, algo que no están haciendo. Nos arrestan de todo y de nada y no le podemos decir a nuestro comandante de nuestro cuartel porque nos amenazan con hacernos dar de baja con los golpes. Nos roban dinero por salir 2 a 5 horas los que están de servicio. Quiero saber por qué tanta injusticia. Pagamos afuera alquiler, cuarto para descansar y guardar nuestras cosas. Pedimos franco con dormida como en La Paz, Oruro, Santa Cruz y otros. Se lo suplicamos. Mientras continuamos revisando ese documento, algo llama la atención. Incluso mencionan a un suboficial, quien cobraría por dejarles salir. Hay oficiales como el subteniente Maita, que nos cobra 200 bolivianos por noche. Hace pasar un chanchero o uno de sanidad en la formación, y los otros instructores también lo hacen, porque aquí en Tarija es muy lucrativo para los militares. Quisiéramos una solución, porque nos dan de franco desde que les da la gana a los oficiales. De servicio de sábado, de 9 o 10 hasta las 16 horas. Hay fines de semana que no nos dejan salir. Hay mucha corrupción. Ayuda. Es así como culmina esta carta que aparentemente fue escrita por un conscripto y encontrada por un ciudadano. Y la delegada defensorial de Tarija está con nosotros para hablar de este tema, precisamente porque ellos ya tienen un informe a propósito de esta denuncia de conscriptos de unidades militares en Tarija. Quiero saludar a Carla Romero Pacello, que nos acompaña desde Tarija. Carla, Carola, buenas noches. Luis Acero te saluda para F10. ¿Qué se sabe? ¿Cómo está la situación de los conscriptos en Tarija luego de escuchar esta denuncia que lo veíamos hace instantes? Adelante. Bueno, buenas noches. Refería al respecto que como Defensoría del Pueblo estamos realizando el seguimiento y una investigación exhaustiva en este tema, porque hemos tomado conocimiento de presuntos hechos irregulares o presuntos cobros que se estuviesen dando en el interior justamente de una unidad castrense, ¿no? Donde se ha tomado conocimiento que se estuviese en todo caso condicionando las licencias o el acceso a salir de franco que tienen justamente los soldados, ¿no? Esa es la denuncia a la cual estamos realizando el seguimiento. Se ha realizado una intervención inmediata, tomando contacto no solamente con las autoridades del regimiento, cada 94, sino así con los soldados justamente, con cada una de las unidades, y para, por un lado, adoptar y ejecutar lo que vendrían a ser los mecanismos, en todo caso, para la obtención de medios de verificación por nuestra parte, ¿no? Pero independientemente de la investigación que se ha aperturado y la instauración del proceso sumario interno que se está dando en esta unidad castrense, es que hemos exigido como Defensoría del Pueblo que se pueda apartar a los instructores sindicados del contacto justamente con los soldados y que sean cambiados de unidad. No es lo que se tiene por el momento como una medida preventiva previo a la conclusión del proceso correspondiente. Ahora, Carola, es importante conocer qué es lo que alegan los instructores, los sindicados, aquellos que cobran, aquellos que no les permiten salir, por ejemplo, como denunciaba en esa carta. ¿Qué es lo que dicen los instructores sobre este tema cuando ya la Defensoría interviene esta denuncia? Bueno, evidentemente la actitud de los
del responsable, en todo caso, ha sido la más adecuada, puesto que se ha puesto a disposición a los instructores para la investigación y el proceso sumario interno como establece la norma. Evidentemente es un hecho que todavía está en investigación, puesto que no ha sido reconocido bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, son aspectos que están librados bajo el proceso correspondiente y evidentemente ya una vez que se cuente con los elementos se dispondrá la sanción respectiva. A nosotros nos interesa muchísimo que se pueda resguardar para evitar justamente represalias a la situación, ¿no? La situación de los soldados, sí, que por la misma condición de subordinación es bastante delicada. Además, se ha habilitado... Ese tema, Carola, si me permites, rapidito, por favor, lo que hacías mención es muy importante. ¿Qué medidas se está tomando para evitar este tipo de represalias que pueda haber contra los conscriptos que han denunciado lo que está pasando? Claro, evidentemente ese es algo que nos tiene que importar mucho, la situación de quienes se encuentran justamente en situación de riesgo de ser evidentes los hechos y que evidentemente tienen que ser protegidos. Si no, la acción institucional no tendría justamente el efecto y la respuesta integral y sería netamente sancionadora. En ese marco es que se ha dispuesto ya la separación de los instructores a otra unidad, de modo que no tengan ningún tipo de contacto con quienes pudieran haber sido los denunciantes, evidentemente, de este hecho, ¿no? Entonces es una situación que tiene que ser asumida en toda circunstancia para el resguardo de la seguridad de los sectores. Ahora, de igual forma, hemos habilitado el buzón de denuncias, que es justamente está bajo la atención de la Defensoría del Pueblo y que va a recibir en todo caso toda la información que fuese necesaria por parte de los soldados sin ningún tipo de identificación para la apertura de investigaciones de oficio. Bien, Carola, en los últimos minutos, la nota también mencionaba de corrupción, de cobros de hasta 200 bolivianos. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, evidentemente son situaciones, reitero, que por el estado de la investigación, tanto ordinaria como específica, corresponde que se determinen aquellos hechos. Estamos en una etapa donde se están recolectando indicios, elementos, para tomar en todo caso una determinación como Defensoría del Pueblo y evidentemente ya los canales establecidos por la norma se han iniciado, ya se han aperturado con el proceso respectivo para determinar aquello. Perfecto, muy bien. Carola Romero, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos atentos a lo que pueda suceder en este caso y en esta denuncia de conscriptos, departamento de Tarija. Gracias, gracias Carola. Hay más información, vamos con Cindy. Lo siguiente. Cuando volvamos de la pausa le contaremos detalles acerca de lo que se encontró en la carretera de Yapacaní. Vea usted las imágenes. En unos momentos tendrá todos los detalles cuando retornemos. Y le mostramos cómo cámaras de seguridad captaron el momento que un bus de transporte público